científicos más elevados de la República de Texas, en su búnker secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabor. Y aquí viene Clase de Jaler, y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Sí, ya llegamos a una semana más. Este es Proyecto Jaor. Y nos encontramos en el rancho de la República Ávida, de regreso en casita. Bendito Dios que nos permite regresar a casa. Transmitiendo desde la República de Texas, la más bella, la más hermosa república. Esta tarde vamos a ver una breve revisada, vaya, a dos conceptos de la porción que nos toca esta semana de la Parashat Shavua, que es en el capítulo 13 y 14 de el libro de Bamidbar, o Números, ¿sí? Y quiero analizar dos conceptos breves. Uno es la frase que aparece en el capítulo 14, verso 24. Capítulo 14, verso 24, permítanme, déjenme ir allí rapidito. Vamos a ver capítulo 14, verso 24, donde habla de Caleb como un siervo, ¿sí? Un servidor de Dios y de la humanidad, ¿sí? El cual él tiene un espíritu diferente. Y obviamente aquellos están familiarizados con la porción, con la historia, me estoy adelantando, claro. Sabemos que la porción habla de los dos espías que son enviados por Moshe, interesantemente, no por Dios, por Moshe, ¿sí? Por Moisés, a explorar y espiar la tierra de Canaán. Y bueno, los que conocemos la historia, son 12 espías enviados, 10 regresan con un reporte, en el hebreo dice malvado o perverso, maligno, ¿sí? Sucio, ya con esa idea premeditada de ocasionar daño a la comunidad, ¿sí? Y 2 regresan con un reporte impresionantemente, básicamente la antítesis de lo que los otros 10 estaban hablando, ¿sí? Caleb y Joshua o Josué llegan y dicen, no, podemos tomar la tierra, vamos, tomémosla, van a ser ellos exterminados, Dios está con nosotros, ¿sí? Pero increíblemente el pueblo se pone inquieto y de hecho la situación se pone tan extrema, tan caliente que el mismo pueblo quiere regresar a Egipto, renombrar otro líder y básicamente dar un golpe de estado y asesinar a Moshe, sí, es la única forma, y regresar otra vez a lo mismo, impresionantemente. Estás hablando de un pueblo que vio el mar abrirse, que vio previamente las 10 plagas, que vio que comieron el manjú o el maná, la batalla contra los amalequitas, toda la impresionante gloria, el monte Sinai, cuando ellos fueron elevados a una calidad de profecía que nadie en la historia ha sido elevado a ese nivel como el pueblo entero fue elevado, donde ellos vieron los truenos, ellos fueron elevados a otra dimensión, ver truenos, ¿sí? No solamente oír los truenos, la voz de Hashem, la voz de Dios, pero ver. Entonces, dices, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Bueno, analiza tu vida y te vas a dar cuenta, posiblemente la manera en que nosotros hemos vivido nuestra fe, nuestra pasión por Dios y por la humanidad, obviamente quizá no hemos experimentado lo mismo que ellos, y yo pienso que es por esa razón que Dios no nos ha barrido de sobre la faz de la tierra. Pero aquellos que salieron de Egipto tuvieron que ser barridos. Esa generación tuvo que morir porque no hubo razón para abrazar tal espíritu, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo la influencia del mal siempre es más bien recibida, más aplaudida, más celebrada por los mediocres, ¿sí? Entonces, la porción
La porción, quiero hablar de dos puntos. Uno, el espíritu diferente que dice el texto sagrado, dice que Caleb tenía un espíritu diferente. ¿Sí? La porción comienza, dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, el Señor o Hashem habló a Moshe diciendo, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Canaan. ¿Ok? Que viene traduciéndose al inglés. Tengo aquí al inglés, permíteme traducir al inglés al español ahora. Dice, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, ¿sí? Asher ani noten levnei Israel. Y bueno, la narrativa continúa, dice, la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel, ¿sí? Y envía hombres de cada tribu, cada príncipe, cada individuo que fue capacitado y preparado desde pequeño para esta misión, ¿sí? Estamos hablando de príncipes que fueron consagrados para llegar a ser líderes de cada tribu. Si no estamos hablando de personas que eran ordinarias en cierta manera, vaya, sino que eran personas que tenían un destino. Y vaya que lo tuvieron estos días. Pero no era el destino que, bueno, obviamente Hashem hubiera deseado para ellos, ¿no? Salen 10 individuos y regresan totalmente transformados, juntamente con los otros 2 que tenían un espíritu distinto, Josué y Caleb. ¿Sí? Bueno, el texto habla de que Caleb tenía un espíritu distinto, pero obviamente quiero incluir a Yahoshua, a Josué, porque ambos tenían básicamente el mismo espíritu, ¿sí? Apasionados por Dios, apasionados por su gente, apasionados por la comunidad, apasionados por la vida, apasionados por la humanidad, el servicio a la humanidad. Recuerden, nunca olviden que a la manera en que nosotros ponemos nuestro sudor, nuestra lágrima, nuestro dinero, nuestro auto, nuestra ropa, nuestro diario existir por el bien de la humanidad, esa es la manera y la medida en que nosotros servimos a Dios, a Hashem, al Creador. ¿Sí? Entonces, estos 2 tenían un espíritu diferente. Los otros 10, dice uno, bueno, ¿qué les pasó a estos 10 que son príncipes? ¿Qué les sucedió en 40 días para que llegaran totalmente transformados con un reporte malvado? En el hebreo no dice que llegaron con un reporte negativo. Ellos llegaron con un reporte maligno, un reporte venenoso, un reporte maleado, un reporte con la premeditación, alevosía y ventaja. Ellos ya venían posiblemente en el camino pensando cómo organizar un golpe de estado para botar a Moshe Rabbeinu del poder, ¿sí? Acabar con Aarón, con Miriam, acabar con todos las cabezas, vaya, y de paso nos llevamos a Josué y Caleb también, porque parece ser que Moshe le tiene ya el ojo puesto a Josué, ¿verdad? Entonces acabamos con todos ellos, nombramos un nuevo líder, posiblemente Coré, no sabemos, y regresamos a Egipto y seguimos con nuestra vida bella y hermosa, comiendo cebollas, puerros y ajos, bajo el yugo de Faraón, ¿no? Ya con un Egipto totalmente destruido. Y dices tú, ¿cómo es posible que toda esta gente pueda pensar en esa forma cuando el mar se abre, cuando las plagas previamente son enviadas, cuando la batalla contra Amalek, se come el manjú, el maná del cielo, en fin, las codornices? Dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible. Sí es posible. Y esta es una evidencia para aquellos que viven la vida esperando solamente milagros extraordinarios, que
no tenemos que esperar los milagros extraordinarios porque nosotros en sí somos un milagro con pies diariamente. En Él somos, nos movemos y existimos. Sí. Eso por sí solo es un milagro. La intervención divina soplando en nuestro espíritu, en el beso que Dios nos da cada mañana, como dice la tradición judía, que antes de despertar Dios nos da un beso y nos sopla nuevamente como haciendo una remembranza de la creación del primer Adán, ¿sí? Entonces Dios nos sostiene con su aliento y Él sostiene todas las cosas. Eso en sí es un milagro. Pero para aquellos que viven la vida pensando o predicando solamente milagros, esta es una evidencia muy clara de que los milagros no cambian el corazón. Los milagros no cambian a la gente, ¿sí? Los milagros refuerzan nuestra emuná, refuerzan nuestra confianza, refuerzan el conocimiento de saber que sabemos que Hashem está con nosotros porque hubo una intervención sobrenatural. Pero aún con todo eso, el ser humano es tan mal agradecido que aunque ocurran los milagros más enormes de la historia, tenemos esa forma tan corrosiva, vaya, de dar la espalda a Dios. Ya. Bueno, dos puntos quiero hacer resaltar esta mañana. Uno es el espíritu diferente que Caleb tenía, y bueno, incluyo a Josué también. Y el otro punto que quiero hacer resaltar, y lo voy a tocar un poco más adelante, es que siempre hemos pensado que una persona de fe, una persona llena de emuná, ¿sí? Es una persona que ha dejado muy lejos la duda, que ha vencido la duda, ¿sí? Pero lo cierto es lo opuesto. La fe no está tan lejana a la duda, aunque sea esta un opuesto de la fe, o viceversa. La duda no está tan lejana a la fe. Ambas son tan cercanas. Sí. Y eso lo vamos a explorar en un momento. Primeramente, déjenme tocar este verso que se lee en el hebreo. Se lee el capítulo, voy a leer del capítulo, porque solamente quiero tocar dos conceptos esta tarde. Espero les sean de utilidad a todos ustedes, que a mí me han llenado mi alma en este ciclo de estudio de la palabra de Dios, de la Torá. En este año, capítulo 14, verso 24, dice: Ve'avdi Kalev ekev haita ruach ajeret. Mira qué interesante. ¿Ok? Ve'avdi Kalev ekev haita ruach ajeret. Esta palabra ajeret o ajeret es la palabra que se traduce como diferente o distinto. Interesantemente, la palabra kadosh o santo, kedushá, santidad, ¿sí?, que tiene la idea de algo que se parte, algo que se separa, ¿sí? Y se separa ¿por qué? Porque va a ser utilizado para algo exclusivo, algo especial. La palabra santo, santidad, tiene esa connotación de algo que se aparta, que se separa para un uso exclusivo, y tiene varios sinónimos. Que la palabra santidad también tiene esta connotación de ser distinto. Cuando tú separas un entero en dos partes, ¿sí?, ya no son iguales, son distintos, son diferentes. Entonces tenemos que, cuando el texto dice que Caleb tiene o tenía un espíritu diferente, eso está obviamente íntimamente asociado con la vida de santidad que Caleb tenía, con la vida que él comprendía de estar separado para un uso exclusivo
para el servicio de la humanidad y el servicio a Dios. Recordemos que en la forma en que nosotros servimos a la humanidad, a la medida que nosotros damos nuestro sudor, nuestra lágrima, nuestra sangre, nuestra billetera, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestros medios al servicio de la humanidad, es a la medida que nosotros servimos a Dios. Nadie sirve a Dios encerrado en una sinagoga. No. Nadie sirve a Dios encerrado en una congregación o una iglesia o en un club o una fraternidad. No. Eso es una utopía. ¿Sí? Eso déjeselo a los monjes medievales que se encerraban o que se iban a las montañas, ¿sí? Y se dejaban unas largas barbas como las mías. y ellos eran muy justos, muy santos, ¿no? Pero lo cierto es que si no hay contribución después de haber estado encerrado en la presencia divina, si no contribuyes con la humanidad, no importa cuánta Torah, cuánta palabra de Dios, cuántos grados, cuántos títulos, cuántos nombramientos, si eres rabino, pastor, consejero, instructor, guía, en fin, no importa, inclusive, cuánta aceptación tengas en tu comunidad. Para Dios, eso no es algo que es meritorio. El mérito lo llevamos en contribuir a la humanidad. Sí, la contribución que hacemos. Entonces tenemos que esta palabra ajeret significa distinto, pero vamos a ver un poquito más a fondo en un momento. Vehavdi kalev ekev haita roach ajeret imo baimale ajarai וחביותיו אל הארץ אשר ושמע וצרו יורישנה. Así que traducido a la lengua bella, romántica, nuestra, española, dice, pero bueno, Hashem cuando está hablando sobre la situación de la rebelión del pueblo, que bueno, murmura nuevamente contra Moshe, y bueno, todo eso se desata por la semilla sembrada con esos 10 espías que llegan con este reporte maligno. ¿Sí? Bueno, voy a leer desde el verso 21. Dice, no obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Dios llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz. Oír es sinónimo de obediencia. ¿Sí? Shema Israel, escucha Israel. Shema, escucha, la palabra escucha quiere decir haz. El énfasis va en el hacer, no tanto con el escuchar nada más. Ya, tú le dices a tu niño, hijo mío, ve y saca la basura y tírala, ¿sí? Trapea, lava los trastes, en fin. Y el niño dice, ¿escuchaste? Sí, escuché, papá. Pero si no, saca la basura, si no, lava los trastes, si no barre. En el hebreo, él no escuchó. Y es por eso que en este lado del mundo tenemos una generación de niños inútiles, ¿sí? Que dicen, ya te escuché, papá, pero no hacen lo que escucharon. Escuchar en la política del reino de los cielos, vaya, llamémosle de esa forma, ¿sí? En la cultura de la Torah, en la cultura de la palabra de Dios, en la cultura del reino de los cielos, escuchar significa hacer, porque si no haces, no escuchaste, o te negaste a escuchar, ¿sí? Todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces, y no oyeron mi voz, no obedecieron, no hicieron, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Oh, pero déjame decirte lo siguiente. Let me tell you something, decimos en inglés. Déjame decirte algo. Pero a mi siervo Caleb. Yeah. Y permítanme hacer una ampliación aquí. Entre paréntesis podemos poner a Joshua también, a Josué. ¿Ya? Pongamos a Joshua ahí. Aventémoslo ahí al verso, ¿sí? Pero a mi siervo Caleb y Josué, por cuanto hubo otro espíritu, traduce mi versión. Oh, wow.
Qué interesante, porque la mayoría de las versiones traducen, porque mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente. De hecho, la versión del hebreo que leí hace un momento, del hebreo al inglés, traduce my servant Caleb has a different spirit. Él tiene un espíritu diferente. ¿Ya? Interesantemente es la versión del hebreo al inglés. Pero yo leo mi Biblia en español y esta versión, fabulosa, hermosa, traduce una forma más literal. Omite la palabra diferente, aunque obviamente es una palabra aceptable en la traducción, pero la palabra más correcta del hebreo no es diferente. La palabra más correcta traducida aquí sería otro. ¿Sí? Pero mi siervo Caleb, por cuanto tiene otro espíritu, hubo otro espíritu en él, pertenece a otro espíritu. Sí. Él es parte de otra estirpe. Y lo digo sin titubear esto porque el mismo Espíritu de Dios que estaba sobre Caleb, el mismo Espíritu puro y santo, es el mismo Espíritu puro y santo que ha sido derramado sobre todos los hijos de la luz que han entregado su vida a Yeshua el bendito, Jesús para nuestros hermanos cristianos. Es el mismo Espíritu puro y santo. Sí. Él pertenece a otro espíritu. Nuestro rabino amado de Tarso, Pablo, en Corintios 5:17 dice, así el que se viene a unir al Mesías, el que se hace uno con el Mesías, el que busca esta reconexión con el Mesías, reconecta con Dios mismo por medio del Mesías, Yeshua el bendito, ¿sí? Es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas antiguas quedaron ya atrás. ¿Qué cosas antiguas? Su vieja naturaleza. He aquí todo ahora es hecho nuevo. Esta frase en la lengua original, en el texto sagrado, significa básicamente el que está en el Mesías es una nueva creación. Significa que es una nueva creación que nunca existió antes. Una nueva estirpe. Un nuevo ser que ya no pertenece a su antiguo amo, pero ahora pertenece al otro, al amo original. Sí. Porque ahora es de otro espíritu. Hay otro espíritu en nosotros. Sí. El espíritu que clama Abba, papito. Sí. Otro espíritu, un espíritu dulce, un espíritu paciente, un espíritu que constantemente, 24 horas al día, está ejerciendo esa influencia, esa autoridad, ese poder sobre nosotros para que nosotros podamos ser fuertes en nuestro espíritu y así poder nosotros servir al otro. Somos de otro espíritu. Porque ya no somos los mismos, somos otros. Y cuando Dios nos hace otros, es para que nosotros sirvamos a otros. Repito, no hay tal cosa como espiritualidad en una isla. La verdadera espiritualidad es aquella que contribuye. De hecho, yo en lo particular he experimentado que la mayor parte de mi crecimiento espiritual la he experimentado cuando sirvo a otros. No cuando estudio Torah, que
claro, uno crece. No cuando estudio los registros del bendito, los evangelios, vaya, o las cartas de Rabbi Shaul, o el libro de Revelación, o en fin, tanta literatura que me rodea aquí, bendito Dios. Ah, crezco, claro, pero el conocimiento que se obtiene cuando sirves a otros, o cuando sirves al otro, es un conocimiento que no se obtiene cuando estudias Torah. El conocimiento que obtienes cuando estudias palabra de Dios, tú, es solo para ti. ¿Sí? Y es un conocimiento que no te cambia, que no te transforma. Es un conocimiento, o es el conocimiento sagrado y divino, que te informa únicamente. Cuando estudiamos Biblia, vaya, sabiduría antigua, ¿sí?, pensamos que ese estudio o esa clase o esa meditación que tuvimos me cambió la vida. No. El estudio, el conocimiento no nos cambia. Los milagros no nos cambian. Y lo vemos aquí. Milagros, milagros y milagros. Y óyeme, en 40 días dices tú, pero ¿cómo es posible? Después de ver tanto milagro, ahí vemos que los milagros no cambian a nadie. Refuerzan nuestra fe, nos muestran la presencia divina, sí, pero no cambian a nadie. El conocimiento no nos cambia. El conocimiento nos invita al cambio. Porque lo que hace el conocimiento es solamente informarnos. Nos está dando información divina. Pero a final de cuentas, quien decide si yo voy a tomar esa información divina para producir un cambio en mí, a final de cuentas el que decide soy yo. Y aquí lo vemos. Estos 10 decidieron, ¿sí?, en una forma incorrecta. Lo único que nos cambia, lo único que nos transforma, lo único que nos hace mejorar en la vida, ser mejores padres, hijos, hermanos, amigos, tíos, abuelos, esposos, hermanos, hermanas, lo único que nos cambia es el poder accionar en esa información divina que recibimos cuando estudiamos Torah, cuando estudiamos la Biblia, ¿ya?, y decidimos ponerla en acción. El conocimiento que se obtiene en la acción no se obtiene meramente estudiando. Por eso tenemos el Rabbi, nuestro rabino amado Yaakov, alias Santiago, donde nos dice: sed hacedores del texto sagrado, de la palabra de Dios, de los oráculos divinos. No solamente seas oidores, ser hacedores. ¿Por qué dices no seas sus oidores? Porque en aquel tiempo era muy complicado que la gente comprara, no es como hoy, no, que vas a una librería o en Amazon, o encargas un libro, encargas material, en fin, electrónico. En aquel tiempo nadie podía tener un rollo de un libro del profeta Isaías, por ejemplo. Era carísimo. Eso pertenecía a la clase alta, a la alta alcurnia, a las altas esferas. Sí es que podías conseguir un rollo, porque todo estaba básicamente en el templo o en las sinagogas. Y entonces la gente iba y oía. Sí. Entonces todo lo que oían se memorizaba, regresaban a sus casas y enseñaban a las esposas y a los hijos. No seas solamente oidor, sino que seas hacedor de la palabra. O sea, no te vayas de la reunión solamente escuchando. Haz lo que escuchaste. ¿Sí? Una vez más, el concepto de escuchar. Si no haces lo que escuchas, en vano escuchaste. Perdiste tiempo y el orador gastó saliva. Así de sencillo. Sí. Tenemos a Rabbi Shimon, creo que es, en Pirkei Avot, la ética de los padres. Él
el tratado más amado por el pueblo judío en el Talmud, donde dice: toda mi vida crecí entre sabios y no aprendí mejor cosa que el silencio. Y luego añade: las acciones justas, bondadosas, las acciones es lo más importante y no el mero conocimiento y no el mero estudio, ¿sí? Entonces tenemos por todas partes este concepto, que es la acción la que nos cambia, porque el conocimiento obtenido en el estudio, aún en la oración, solo nos informa. Y cuando nos informa, el ser humano juega con esa información y somos muy dados a segregar y terminamos escogiendo lo que más se acomode a mi agenda. Así de miserable es el ser humano, aún muchos hijos de Dios. Entonces nosotros jugamos con la información, con el conocimiento muchas veces, y lo adoptamos o lo adaptamos, perdón, a nuestra forma o a nuestra línea de pensamiento o a la línea, vaya, déjame usar la palabra teológica a la cual pertenezco. Sí. O sea, edito a Dios. Dios tiene que acomodarse a mí y entonces acá el conocimiento simplemente es filtrado, ¿sí? Y se reduce a una elección meramente de mi propia voluntad. Sí. Si me sigue, si me ve. Entonces, el conocimiento realmente nos informa. La acción de dicho conocimiento es lo único que nos transforma, que nos mejora, que nos cambia y que nos hace acercarnos más a Dios a través del servicio a la humanidad. Sí. Sí, a una humanidad que nunca te lo va a agradecer. Pero tu Padre que te ve en secreto te lo recompensará en público. Entonces, Caleb y Josué tienen el espíritu del otro, no el espíritu del otro. Sí. No el espíritu de la Nahash, de este ser luminoso que estaba en el jardín del Edén, que no era meramente una culebrita. Sí. Ahora pertenecemos a otro, hemos sido trasladados al reino de su Hijo, pertenecemos a otro, o más bien al otro. Sí. Y en este pertenecer, nosotros somos distintos, somos diferentes, tenemos un espíritu distinto, ¿sí? Un espíritu todavía sujeto a ser tentado, un espíritu todavía, bueno, realmente quien es tentado es el aspecto de nuestra alma pensante, obviamente, que es parte de nuestro espíritu y es tentado a través, o el medio que se utiliza para la tentación es nuestro cuerpo, ¿no? Pero el espíritu en sí es renacido de nuevo, el espíritu en sí no puede ser tentado. Quiero arreglar eso, perdón. ¿Sí? En sí, la tentación entra a través de nuestros órganos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros manos, nuestros sentimientos que se hacen presentes, nuestras emociones que se hacen presentes, nuestros deseos que se hacen presentes a través del medio que se utiliza para llevarnos a una tentación o a una caída, que es el cuerpo. El cuerpo es el medio y el alma pensante, por eso el alma pensante, que es el área del intelecto, tiene que constantemente
recordar que pertenecemos a otro. Mi alma pensante no puede seguir sujeta a lo mismo de donde vengo. Ya salí de Egipto, pertenezco a otro. Sí. Y en este pertenecer a otro es donde yo me doy cuenta por qué Dios me hizo distinto, por qué Dios me hizo diferente, por qué Dios no me hace una copia como los demás. Josué y Caleb se dieron cuenta, por eso ellos llegan y ellos son diferentes. Ellos, su idea era mostrar que son otros, que pertenecen al otro, pertenecen a Dios mismo, y que al ser otros, ellos están dispuestos a hacer todo por los otros. Ellos arriesgan su vida por bien de los otros, por bien del pueblo. Pero los otros 10 no eran diferentes. ¿Ya? Todos eran iguales, todos eran copias. Sí. Y ellos no tenían ningún interés en los otros. De hecho, ellos si ocasionaban una revuelta, una guerra civil, una matanza, a ellos no les iba a importar. Ellos lo que querían era simplemente imponer ese reporte maligno que ellos traían. No había deseo, no había pasión. Como los otros, Josué y Caleb, porque ellos pertenecían a otro, ellos tenían otro espíritu. Interesante. Interesantemente, en hebreo, la palabra, bueno, hay varias palabras, pero la palabra más común utilizada para, o lo que se traduce como responsabilidad, o una persona responsable, es la palabra achrayut, ¿sí? O achri. Ya. Responsabilidad. Interesantemente, achrayut o achrei son de la misma raíz de esta palabra ajeret, de que ellos eran de otro espíritu, ellos eran distintos. Entonces, eran distintos porque ellos tomaron la achrayut, la responsabilidad del pueblo entero. Sí. Se sintieron responsables del otro. Achrayut, responsabilidad. Ajeret, distinto, diferente, otro. Y esto es lo que sucede cuando uno pertenece al otro. Cuando uno reconecta con Dios, lo primero que sucede en el alma de uno es sentirte no solamente que ya perteneces al otro, al dueño original, ¿sí? A Dios mismo, al Padre eterno, ¿sí? Al príncipe de paz, al Dios fuerte, admirable consejero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No solamente recibes esa sensación de que ya perteneces al otro, pero lo que primero Dios te da es sentir un peso y una responsabilidad por los otros. Lo primero que Dios te da es achrayut. Yo no sé, aquellos que me están viendo o escuchando en ese momento, qué fue lo que ustedes percibieron, sintieron, palparon cuando Dios transformó sus vidas en ese momento que Dios llega a tu vida. Lo primero que yo sentí en mi corazón, la primera convicción que tuve es salir de ese salón donde oraron por mí
y gritar a la calle a medio mundo la necesidad urgente del ser humano de reconectar con Dios. Yo sentía esa responsabilidad. Tengo 37 años con esa responsabilidad, con esa pasión. Porque al pertenecer al otro, a Dios mismo, nos damos cuenta que ya no pertenecemos al otro, a la serpiente antigua. Sí. Este otro, el original, me ha dado un sentimiento para los otros. Y es por eso que vemos a Josué y Caleb que su único objetivo es mostrar por el bien de la nación un reporte que lo único que iba a traer al pueblo era la culminación de la promesa de Dios ya dada, de que la tierra ya era nuestra. Sí. Preocupados por el pueblo, preocupados por los otros. Ahrayut. Sentían la responsabilidad del pueblo. No importa lo que la mayoría diga. Sí. Y recuerda, en la historia universal, los grandes cambios, e inclusive no solamente para bien, pero también para mal, los grandes cambios en la historia, y lo enfoco en el lado positivo, en el lado bueno, claro, en este momento, siempre se han logrado por medio de las minorías. Nunca han sido las mayorías. Siempre han sido las minorías las que han logrado los grandes cambios, las grandes transformaciones en los pueblos y naciones a través de la historia. Aquí tenemos 10 contra 2. Sí. Y a final de cuentas, aunque la influencia y el daño ejercido por esos 10 fue extremadamente dañino, a final de cuentas, la minoría venció. Sí. Entonces nunca te encuentres tan frustrado, tan acongojado, tan derrumbado en el suelo, simplemente porque eres parte de la minoría. A final de cuentas, cuando algo es justo, algo es bueno, algo es puro, es sagrado, es toraico, es bíblico, vaya, eres parte de la minoría. Y eventualmente vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto. El otro concepto que quiero hacer notar es, lo mencioné en un principio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok. Quiero ser breve con esto. Estos dos opuestos, fe y duda. Sí. Emuná versus el veneno de la duda. ¿Sí? Es increíble porque siempre pensamos que la fe es algo, entre más emuná, entre más fe tenemos, entre más crecemos, más madurez, más... la idea es pensar que la duda se va eliminando. Y sí, en muchos aspectos podemos decir que sí, ocurre, pero hay una gran paradoja en todo esto, porque lo que encontramos aquí es que fe y duda no están tan lejanas la una de la otra, están tan lejanas como cercanas. Sí. Fe y duda no están
tan aparte, tan lejanas. De hecho, ambas comienzan con la misma información. Sí. Mira qué interesante. Nos mandan a la tierra. Vamos. Los 10 espías ven lo mismo que Josué y Caleb ven. ¿Sí? Es la misma información. Todos tocamos el racimo de uva, el fruto que haya sido. ¿Sí? Todos cargamos el fruto. Todos vimos los gigantes. ¿Sí? Todos vimos las murallas. Todos tomamos la misma agua, el mismo líquido de vida. ¿Sí? Todos comimos la misma comida, el mismo alimento. Todos llevamos el mismo lunch. Sí. Pero para los 10 espías, la emuná que ellos llevaban, al momento de ellos enfocar distinto, se percibieron inclusive ellos distintos a cómo salieron. De hecho, ellos decían, mira, nosotros parecemos langostas, dice la traducción, ¿sí? Al lado de esos gigantes, de esos Anakim, de esos Nefilim. Yeah. De estos hijos de los Elohim, estos hijos de los dioses. Dioses con D chiquita. Cómo la línea es tan casi invisible aún en personas que tienen un liderazgo y crecieron con padres espirituales que fueron formados para un destino en particular, para cumplir una misión divina. ¡Qué impresionante! Uno puede decir, espérate, esto era lo más selectivo de cada tribu, eran príncipes de cada tribu. ¿Cómo es posible que en 40 días cruzaran la línea y acercaran ellos mismos la duda la cual arruinó su misión? Entonces vemos que la fe y la duda están siempre allí. ¿Sí? No están tan lejanas. Todo depende de mi pasión. Todo depende de que yo sea de otro espíritu, diferente a los demás, distinto a los demás. La pasión, el deseo por servir al otro. No el deseo y la pasión por decir, oh, Dios me ha llamado a dar un Dabar Torah, a dar una enseñanza, una predicación. Dios me ha enseñado a hacer cargo de este grupo, de esta congregación, de esta Kehilá, de este Bet Midrash, o de esta casa de estudio, de este whatever. No. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede comenzar un grupo, cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Yeah. Pero no cualquiera tiene la pasión y el deseo por servir indiscriminadamente al otro. Sí, al musulmán, al hindú, al testigo de Jehová, a los que te fastidian tocando de la puerta, no sé, tantos que hay por allí, ¿no? Amarles, servirles, no debatir, no argumentar. Fe y duda están tan distantes únicamente por un largo cabello, ¿sí? Pero muy angosto cabello, el tamaño de un cabello. ¿Sí?
que es casi invisible. Hay una línea casi invisible. Cruzar la línea es algo tan común y tan frecuente. Interesantemente, no en los que van iniciando en la fe, sino en aquellos que han tomado muy en serio su posición de príncipes, su posición de líderes maduros. Es que son muy maduros, tienen décadas sirviendo a Dios. Oh, son hombres de Dios. La línea se cruza más a menudo en las altas esferas que en los que van iniciando su vida espiritual. De hecho, por eso el libro de Revelación nos dice, regresa a tu primer amor. Sí. Ya. La fe y la duda no están tan lejanas la una de la otra. De hecho, son tan cercanas que la fe requiere de fe. Como dice nuestro rabino de Tarso, ¿sí? Que vamos creciendo de fe en fe. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos en emuná, en fe, nuestra vida espiritual, nuestra carrera con el espíritu del Mesías, ¿sí? Y nuestra meta es llegar en fe, no en duda, ¿sí? Pero paradójicamente, y voy a decir algo que puede sonar un tanto descabellado, ¿sí? O irónico, pero si la fe requiere fe, es decir, la misma fe de uno requiere mantenimiento, y el único mantenimiento para la fe es fe, ¿sí? Básicamente es continuar accionando, porque la fe es una acción. Emuná en hebreo pone más énfasis en la acción que en el creer intelectualmente. Mira qué interesante. Es por eso que cuando estamos en el monte Sinai, cuando decimos, Moshe nos dice y nos baja con las tablas, y en fin, y nosotros, todo el pueblo gritamos, Naaseh venishma. Le decimos a Moshe, Naaseh venishma. ¿Qué quiere decir eso? Naaseh quiere decir hacer, venishma, escuchar. ¿Cómo puedes hacer, primero, si no has escuchado lo que tienes que hacer? ¿Por qué el pueblo dijo, nosotros haremos y escucharemos? No dice, nosotros escucharemos y en base a lo que escuchamos vamos a hacer. Nosotros escucharemos y luego haremos. Ese sería el patrón en la lógica occidental de este lado del mundo. Sí. Pero el patrón bíblico, hebraico, de la fe, del emuná, no pone el énfasis en lo que tú puedas procesar aquí, aunque obviamente hay un punto donde la fe puede llegar a ser parte del intelecto cuando el intelecto se espiritualiza. Intelecto solo sin espiritualidad no sirve, ¿ya? Es arrogancia. Cuando el intelecto se espiritualiza, la mente, ¿ya? Entonces la emuná puede inclusive procesarse y trabajarse. Sí, pero la respuesta que dimos en el monte Sinai fue esa. Nosotros haremos y escucharemos. Eso quiere decir que la fe, la emuná en hebreo, pone el énfasis en la acción porque ya sé suficiente. Y a medida que siga escuchando voy a seguir haciendo. Pero por el momento ya sé suficiente. Sé cuál es mi derecha de mi izquierda. Simple como eso. ¿Sí?
Sé que el tomar algo de alguien no es correcto. Sé que el poner los ojos en la mujer ajena no es correcto. Sé suficiente. Entonces yo voy a hacer y voy a escuchar. Sí. Entonces la fe, esta convicción de estar firmes, porque fe significa algo inconmovible, algo que es firme, y esa misma firmeza te hace hacer cosas firmes, inconmovibles, cosas que trascienden realmente. ¿Sí? Empezamos en fe y terminamos para fe. Nuestra fe es de fe a fe. Vivimos de fe a fe, ¿sí? De principio a fin. Pero interesantemente, y con esto concluyo, la duda también necesita fe. Óigame, pero ¿qué está diciendo usted? Es algo descabellado. Bueno, ¿cómo una persona puede dudar si antes no tuvo fe? Las únicas personas que dudan son aquellas que tenían el conocimiento, que sabían de. ¿Cómo puedes dudar de algo de lo cual no has sido instruido? Sí. Entonces la misma duda, sí, es una contraparte de la fe, porque a final de cuentas cuando dudas terminas haciendo lo que dudas, o sea, terminas haciendo lo opuesto de lo que es la fe. Tú debías de haber accionado, haber hecho, sí, lo que Dios nos dice que hagamos. Pero la duda, que es la contraparte y surge como una especie de solución para los espíritus del mundo oscuro, es una solución que ellos nos ofrecen para que nosotros no tomemos la responsabilidad, para que nosotros no seamos distintos, para que nosotros no seamos diferentes, para que nosotros se nos olvide que pertenecemos al otro, para que nosotros se nos olvide que somos responsables del otro, de nuestro prójimo. La duda no existiera si no existiera la emuná. Es como el engaño. El mismo concepto, pero en otra dirección. El engaño no puede ser engaño si no existiera la verdad. ¿Quién te puede engañar si no existe la verdad? Sí. El engaño es la contraparte de la verdad. Para que el engaño pueda ser engaño, el engañador tiene que decirte la verdad primeramente, porque cuando tú escuchas la verdad, tú vas a decir, oh, pues eso es verdad. Entonces te introduce 9 verdades y la 10ª es una verdad estirada que es el engaño. Sí. Y entonces caíste en el engaño debido a que escuchaste la verdad. Por eso este asunto de la espiritualidad es tan complicado. No podemos darnos el lujo de escuchar a cualquier individuo, de leer cualquier libro, de ir a cualquier lugar y que alguien me meta información diciéndome, mira, esto es lo que el texto sagrado enseña, esto es lo que la Torah dice, esto es lo que la Biblia dice, y lo único que se logra es básicamente que te pongan cadenas y regresarte a Egipto nuevamente. Y qué tristeza, porque ya pertenecías al otro y ahora te han puesto cadenas y te han regresado a Egipto nuevamente. ¿Por qué? Porque te hablaron la verdad y te dijeron otra verdad y te dijeron otra verdad y de repente te mentieron la mentira y caíste en el engaño. Somos responsables el uno del otro de protegernos,
proteger la fe de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestras familias. Somos responsables del otro. ¿Sí? Porque la fe en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿sí?, es una experiencia fascinante, bella, hermosa, única. Pero si no somos responsables, achrayut, y si yo no mantengo mi conciencia de que yo pertenezco ya al otro, de que yo no soy el mismo, soy otro, soy distinto, diferente, no soy una copia, no soy igual que todos. Y si yo no vivo en ese estado de conciencia que soy responsable del otro, de mi prójimo, que Dios me hizo otro para tocar a otros, ¿sí?, entonces la fe se convierte en un mundo peligroso. Somos responsables el uno del otro. Y eso solamente lo entienden personas que no son copias, que se han atrevido a ser diferentes. Josué y Caleb nos dan una lección impresionante de estos dos conceptos, de estos dos puntos, de ser diferente, de tener ese sentir de pertenencia, que pertenecemos a Dios, al otro, sí, a nuestro Creador. Y porque pertenecemos a Él, somos responsables del otro. Sí. Nunca pienses que si tu hermano cae, fue su simple culpa, fue su simple decisión. Posiblemente tú nunca te acercaste a él, ¿sí?, y nunca le dijiste: yo soy tu otro, yo soy tu prójimo. I am your other self. Yo soy tu otro yo. Tú eres mi prójimo. Y cuando te veo a ti, me veo en un espejo. Tú eres yo soy tú, y ambos somos nosotros. Cada uno diferente, distinto, responsable el uno del otro. Pasen un bello fin de semana. Me despido de la República de Texas. Este es Proyecto Jaor, esperando verla la próxima semana. Shalom.